ver, si pensamos en Brasil, lo primero que se nos viene a la mente es, seguramente, el carnaval, las playas, la alegría. Pero, ¿qué pasa si les digo que justo debajo de esa superficie vibrante se está librando una guerra silenciosa y, sobre todo, perfectamente organizada? Hoy vamos a meternos de lleno en el increíble material de Edward H. Whitmore para descubrir algo fascinante. Lo que desde afuera parece un caos total en las favelas, en realidad es un sistema de control brutalmente calculado. Esta frase es tremenda. Lo resume a la perfección. Es ese choque, esa tensión constante entre la postal turística que todos conocemos y una realidad muchísimo más compleja, más violenta, que opera justo por debajo. Y esa es la tensión que vamos a explorar hoy, la apariencia contra la realidad pura y dura. Bueno, este va a ser nuestro mapa para el análisis de hoy. Vamos a empezar desarmando eso que todos creemos ver, el caos. Inmediatamente después les voy a mostrar el orden que se esconde detrás. Vamos a identificar a los jugadores clave en esta guerra de tres frentes, descubriremos sus increíbles centros de mando, sí, leyeron bien, y finalmente veremos por qué todo esto está definiendo una nueva forma de entender los conflictos modernos. Bien, arranquemos entonces con la primera capa, la más superficial, la que todos conocemos. Es la imagen que nos llega constantemente por las noticias, ¿no? Tiroteos, operativos policiales espectaculares, toda una narrativa de violencia que parece completamente aleatoria, sin control, sin sentido alguno. Tratemos de imaginar la escena por un momento. El sonido de los disparos al amanecer. Vehículos blindados avanzando por callejones que apenas tienen espacio. La conclusión fácil, la primera que se nos viene a la cabeza, es pensar que el Estado perdió el control, que es pura anarquía. Pero esa es solo la superficie. La verdad es mucho, mucho más inquietante. ¿Y ahora? Ahora es cuando tenemos que olvidarnos de esa primera impresión. Vamos a darle una vuelta completa a esta idea. ¿Qué tal si esa violencia no es una falla del sistema, sino que es el sistema mismo, funcionando a la perfección? Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Es la que nos obliga a mirar la misma escena, pero buscando el método detrás de la locura, a buscar esa coreografía oculta detrás de lo que, a simple vista, parece solo un estallido de violencia sin ton ni son. Y aquí está, la gran revelación. Es una idea fuertísima. La violencia no es la ausencia de orden, es el orden. Un ecosistema entero que funciona en las sombras, con sus propias reglas, sus propias jerarquías y sobre todo con una lógica de poder que es absolutamente implacable. Este es el concepto clave de todo esto, y es fundamental que lo entendamos. Violencia estructurada. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cada tiroteo, cada operativo, no es un acto al azar, no. Es una jugada calculada, en un tablero de ajedrez invisible. Es un mensaje para demostrar fuerza, para reclamar un territorio y, en última instancia, para gobernar ahí donde el Estado ya no tiene la palabra final. Ok, perfecto. Ya entendemos el qué. Ahora vamos al quién. ¿Quiénes son los que mueven las piezas en este tablero de ajedrez urbano tan complejo? Y aquí los tenemos. Son tres grandes jugadores. Por un lado está el Estado, que a menudo es lento, burocrático, con una inteligencia fragmentada. En la otra esquina tenemos a las facciones criminales, que son súper organizadas, como el famoso Primero Comando da Capital, el PCC, que operan casi como si fueran una multinacional del crimen. Y en el medio, quizás el actor más ambiguo y peligroso, las milicias, formadas por expolicías y paramilitares, que son una mezcla de gobierno y crimen organizado. Y estos tres poderes no es que solo coexisten, están en una lucha constante y violentísima por el control de cada calle. Muy bien, ahora nos vamos a meter en uno de los aspectos más alucinantes y, sí, contraintuitivos de esta guerra oculta. El lugar desde donde se comandan muchísimas de estas operaciones, y no es donde se imaginan. Y acá está la gran paradoja de todo este sistema. Las prisiones, que fueron diseñadas para contener y aislar el crimen, se han convertido en sus centros neurálgicos, en sus cuarteles generales. En lugar de neutralizar a los líderes, el encarcelamiento les ha dado un santuario, una base de operaciones segura desde donde pueden planificar, dirigir y gobernar desde adentro de los muros. Y este esquema lo ilustra de una manera brillante, ¿no? No es algo abstracto. Miren cómo funciona. Una orden nace en una celda de máxima seguridad.
viaja de forma digital a través de un teléfono que entró de contrabando. Le llega a un comandante en una favela. Y en cuestión de horas, una ciudad entera puede estar en llamas. Esa capacidad de proyectar poder desde detrás de las rejas es lo que hace que organizaciones como el PCC sean tan increíblemente resistentes. Y miren la sofisticación de sus redes de comunicación. No es que usen un solo método, no, es una telaraña completa. Combinan la altísima tecnología de las aplicaciones encriptadas con la simplicidad de un mensajero humano o radios analógicas de toda la vida. Esta redundancia, este plan B, C y D, los hace casi imposibles de desarticular. Si el Estado logra bloquear una vía de comunicación, ellos ya tienen otras 3 funcionando en paralelo. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que lo que hemos descrito ya no encaja en la definición tradicional de crimen organizado. Esto es otra cosa. Esto se parece mucho más a la guerra del siglo XXI. Esto es, en resumen, lo que define a la guerra híbrida de Brasil. El poder no está en un solo lugar, se disputa todos los días, calle por calle. El control real opera en las sombras. Las prisiones no son un problema, son un activo estratégico. Y lo más importante, la violencia no se usa solo para destruir, se usa para gobernar, para crear un orden alternativo donde el Estado ya no es el único que manda. Y por eso es que lo que pasa en Brasil no se queda en Brasil. Es un laboratorio del futuro. Nos está mostrando cómo podrían ser los conflictos en las megaciudades del mañana y cómo la soberanía de los estados puede empezar a romperse desde adentro. Las lecciones que nos dejan las favelas de Río o Sao Paulo son increíblemente relevantes para cualquier gran ciudad del mundo hoy en día. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. En esta guerra de sombras, donde el poder oficial es solo un jugador más en el tablero, la pregunta es, ¿quién controla realmente el futuro? Porque la batalla no es solo por un territorio físico, es por quien tiene el poder de escribir las reglas del mañana.